Buenas tardes amigos, de En tus propias palabras. Pues qué les puedo decir, hay cosas muy interesantes que se están dando en México. A veces esas cosas interesantes pues realmente no corresponden a lo que cualquiera de nosotros pensaría que es conforme a derecho. Hay instituciones que siempre están velando de la sociedad civil, que siempre están velando porque realmente se aplica el derecho en México, y entonces estamos viviendo una situación, tiempos extraños, muy muy extraños, y no es el caso que de alguna manera sean tiempos favorables. Desafortunadamente a veces no sé si se entiende como abusos del poder de la autoridad o qué está sucediendo, pero qué mejor si hablamos con nuestro invitado de hoy, Ricardo Mendoza. Ricardo, gracias por estar aquí del Consejo Empresarial Mexicano, sobre qué es lo que está pasando en algo muy, muy importante, que es la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es aquella institución que debiera de ver y velar por nuestros intereses, y que de repente no se entiende realmente qué es lo que está pasando. Platícanos un poquito, Ricardo, y gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Alejandro, y por darle espacio al consejo y bueno, a mí para platicar de un tema que, como dices, es sumamente relevante para todos los contribuyentes mexicanos. Ayer por la tarde empezó a circular en grupos una noticia que no estaba confirmada y esta noticia es que se había designado al licenciado en Derecho Armando Campos Zambrano como subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente en la PRODECON, que como bien dices, pues es un organismo bien importante para los contribuyentes mexicanos, es el ombudsman fiscal y es quien funge desde hace varios años como intermediario entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Y esto no es menor, porque este nombramiento es ilegal, ¿no? Es completamente ilegal. La razón es que la facultad de designar y remover funcionarios de la PRODECON es exclusiva del titular de esa institución, es decir, del procurador de la defensa del contribuyente. Hasta el día de ayer tuvimos al licenciado Luis Alberto Plasencia Alarcón como titular en funciones del organismo, porque hay que recordar que este organismo estuvo acéfalo por varios años, ¿no? La licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara fue la primera titular de la PRODECON y duró en su encargo 2 periodos completos. Y a partir de hace algunos años, más o menos 4 años, la PRODECON pues se quedó acéfala simplemente porque el gobierno no tuvo a bien designar un sucesor para Diana Bernal. Y el licenciado Luis Alberto Plasencia se quedó en esa tarea que cumplió a cabalidad, ¿no? O sea, hay que decirlo, hizo un trabajo muy bueno con muchos factores, pues, que complicaron su gestión, como lo fue la reducción presupuestal de su partida hace también unos 3 más o menos años, en donde, pues, prácticamente el presupuesto de egresos venía contemplando la mitad de recursos asignados a la PRODECON, aun cuando su propia ley orgánica establece que no se le pueden recortar recursos. Ese fue el primer golpe, ¿no? Del Ejecutivo Federal a la PRODECON. Y años después vino un segundo golpe cuando el presidente envió una terna al Senado de la República buscando que se nombrara como titular de la PRODECON a 3 personas que simplemente no cumplían con los requisitos que prevé la ley orgánica de la PRODECON para ocupar ese cargo, ¿no? Hace tiempo, cuando escuchamos esta noticia, un grupo de especialistas en materia fiscal, de abogados, buscamos detener esto a través de la promoción de un juicio de amparo y en conjunto con la Organización Civil México Justo logramos efectivamente obtener una suspensión definitiva contra esa terna que fue devuelta al presidente y en ese momento el presidente decidió que no quería continuar por la vía institucional, que no quería mandar otra propuesta de terna para designar un procurador. Y todos estos antecedentes nos llevan a lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? En donde nos enteramos ya después, en la tarde-noche, a través de una publicación en la página oficial de Internet del gobierno federal, pues de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, designó unilateralmente a esta persona, licenciado Armando Campos Zambrano, como subprocurador en la PRODECON. Eh, Esto evidentemente prendió alarmas en muchos sectores del gremio de fiscalistas, contadores, abogados, porque pues es una injerencia absolutamente arbitraria, ¿no? del Poder Ejecutivo Federal en este organismo.
y preocupa mucho esta serie de embates contra la Prodecon que además derivaron en que ayer fueran despedidos un conjunto importante, prácticamente todos los subprocuradores de la Prodecon aquí en la Ciudad de México y varios coordinadores regionales, ¿no?, de Prodecon que representan a la Procuraduría en varios estados de la República y que culminó, para ponerle una cereza al pastel, con la renuncia, no sé si realmente voluntaria, pero bueno, la renuncia del entonces titular en funciones Luis Alberto Plasencia, y que bueno, hoy precisamente nos enteramos a través de un comunicado publicado en la página de Prodecon hace unos momentos, pues que el licenciado Armando Campos Zambrano fue designado titular en funciones de la Prodecon. Oye, pero vamos a tantito a pensar en la razón. ¿Qué te hace suponer esta situación? Mira, es muy claro que es la intención del gobierno, del Ejecutivo Federal, es tomar control de este organismo. De entrada, el licenciado Armando Campo, del que no nos vamos a referir en la parte técnica, porque eso no es relevante, el hecho de que esté o no capacitado técnicamente para ocupar el puesto, pues desde luego no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es, y eso quiero ser muy claro, a lo mejor es una persona que está completamente capacitada por ser especialista en materia fiscal para ocupar el cargo, pero si el nombramiento es ilegal, pues, perdón, pero es contrario a derecho, a la Constitución, y no podemos permitir eso. Ahora, eh, la Prodecon desde que nació como un contrapeso, de alguna manera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en su vertiente de órgano fiscalizador, que es precisamente el Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado. La Prodecon, déjame decirte, Alejandro, fue un organismo innovador, reconocido en más de una ocasión a nivel internacional, por ser un verdadero garante de los derechos humanos de los contribuyentes, ¿no? Y es un organismo pues, que su función realmente es objetivamente proteger a los contribuyentes contra abusos de autoridad, es mediar en los procedimientos de acuerdos conclusivos, y esto es algo que pues, por su propia naturaleza lo va a llevar a confrontarse al órgano recaudador del Estado, que es el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no sorprende de entrada que la Prodecon sea un organismo incómodo para el gobierno, que publique criterios que no necesariamente coinciden con las posturas de la autoridad fiscal, que suelen ser mucho más agresivas, y que evidentemente también tiene que ver con un capricho del presidente de poner a un amigo, a un compadre en ese puesto, que no necesariamente cumpla con los requisitos. Uno de los problemas más importantes de que el licenciado Campo esté hoy como procurador es que él viene directamente de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda. Uno de los requisitos para ser titular de la Prodecon es precisamente que no vengas directamente de la Secretaría de Hacienda. Entonces, de alguna manera, esto es una forma de darle la vuelta a las disposiciones aplicables y de decir, bueno, es que no lo designé como titular, ¿no? Yo no lo propuse en la terna, simplemente entró como subprocurador, pero como no había cabeza en la Prodecon, tuvo que subir a titular en funciones, ¿sí? Entonces, es digamos, la materialización de la voluntad del presidente y del Poder Ejecutivo de hacerse con este organismo y evidentemente de quitarles un arma, una herramienta bien importante a los contribuyentes para defenderse. No, y además fíjate que hay algo que me parece bastante ridículo, o que en un momento dado, fíjate, el órgano que está encargado de defender a los contribuyentes va a parecer más una extensión de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿cuál defensa puedes en un momento dado considerar? O sea, no hay lógica en ello. No, totalmente, porque además, mira, es un tema no solo técnico, es un tema de vocación. La Prodecon históricamente se ha caracterizado, y te lo digo yo que por experiencia propia he vivido muchos trámites en los que Prodecon ha sido un mediador. La gente de Prodecon siempre se caracterizó por tener una actitud muy proactiva, muy abierta, muy amigable con los contribuyentes, y esto se debe a que es un órgano pues, que tiene que estar dirigido con cierta vocación, ¿no? Con cierto empuje de decir, nuestra causa es velar por los derechos de los contribuyentes, y en ese sentido coincido completamente con tu diagnóstico. O sea, el perfil que se ponga ahí, pues tiene que ser un perfil verdaderamente comprometido con esa causa. Entonces, de entrada, y evidentemente no podemos estar seguros
de que sea una mala decisión simplemente por eso, pero el hecho de que venga alguien de la Procuraduría Fiscal ahora a ponerse la capa de defensor de los contribuyentes es algo pues contraintuitivo, ¿no? Como que no es algo que tú esperarías de un procurador de la defensa del contribuyente. No, y además, Ricardo, ¿por qué pudiendo hacer bien las cosas, por qué las hacen así, no? Es algo que llama mucho la atención. Olvídate de la persona que seguramente es honorable, etcétera, profesional, etcétera. Pero ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué de alguna manera no hacerlo conforme dicta la ley? O sea, para eso existen las leyes, ¿no? Totalmente, y mira, es un punto bien importante que tocas porque el presidente sigue teniendo la facultad de generar una terna de personas que considere que cumplen con los requisitos, ¿no? De honorabilidad, de capacidad técnica, para estar liderando la Procuraduría. Pero aquí lo que preocupa es, como bien dices, o sea, de verdad les costaba tanto trabajo preparar una terna que cumpliera con los requisitos formales y ya si quieren, pues está bien que comulgue con la ideología de la cuarta transformación, pero hasta en eso hay una actitud de no me importa lo que digan las leyes, yo voy a poner a quien yo quiera, y entonces si bien el procedimiento era voy a designar una terna, o voy a generar una terna que voy a enviar al Senado, para que el Senado elija a uno de los integrantes de la terna y lo designe procurador, no, vamos a saltarnos precisamente ese procedimiento, vamos a saltarnos que solamente el titular en funciones puede designar o nombrar subprocuradores y vamos directamente a pedirle al secretario de Gobernación que designe a esta persona y vamos a subirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, casualmente, un día después de que entra esta persona, nos enteramos que renunció un día antes el titular en funciones, entonces pues no hay titular y tiene que subir quién, pues la persona que acaba de poner la 4T, ¿no? O sea, es francamente ridículo, como bien dijiste. No, pero además, fíjate que, reitero, se supone que es un órgano autónomo, se supone que tienen leyes para cumplir. ¿Cuál es la necesidad de estar confrontando también al Poder Judicial? Porque obviamente se van a tener que hacer acciones. Ustedes ya habían de alguna manera logrado que se impidiera la primera lista, porque no cumplieron los requisitos. ¿Quién lo determinó? El Poder Judicial. Y ahora viene esta nueva situación y nuevamente es confrontar al Poder Judicial, que si existe un Estado de Derecho va a resolver en contra de lo que está nombrando ahora. Y ahora déjame decirte la consecuencia real. Yo como contribuyente, ¿ante quién voy a ir si no va a haber funcionarios facultados? Si renunciaron, si no hay cabeza, etcétera. Imagínate el desconcierto que se va a dar y justo durante un tiempo que se especula también que se tienen que haber muchas sanciones, muchas multas para equilibrar el presupuesto, ¿no? Entonces, nuevamente, en el terreno de la especulación, ¿qué necesidad? Sí, no, estoy completamente de acuerdo y esto, otra vez los que pierden pues son los ciudadanos, ¿no? Son los contribuyentes porque perdieron el acceso a un medio institucional realmente de negociación, de diálogo con la autoridad fiscal. Y bueno, la verdad es que hablando de consecuencias, esto puede ser un golpe que definitivamente inhabilite de hecho a la Prodecon. Pues, imagínate, tienen un golpe presupuestal tremendo que los obligó a cerrar prácticamente la mitad de sus delegaciones en México. Yo te platico una experiencia personal para dimensionar, porque uno habla de presupuesto y de reducciones presupuestales y millones y no lo dimensionas, ¿no? Pero a mí me tocó una vez ir a una junta presencial a Prodecon, en donde me dijeron tienes que subir al cuarto piso caminando, porque el elevador ya no lo estamos usando para ahorrar luz eléctrica, ¿no? Ese fue el primer golpe fuerte del Ejecutivo y con yo no sé si la Prodecon, o sea, sin la gente que realmente tenía la convicción de llevar adelante este organismo, de sacarlo a flote, sin esa gente yo no sé si la Prodecon logre sobrevivir, porque, decirlo de frente, o sea, no nos sirve de nada, absolutamente de nada, un organismo que esté ahí simplemente con un logo en el edificio, pero que realmente pues, no se dedique a cumplir con su función de velar por los derechos de los contribuyentes. Le decía yo un poco en tono de broma a algunos colegas de rato, y de por sí al recurso de revocación en el SAT, cuando tú vas e interpones un recurso de revocación, ya le llamamos hace años el recurso de reconfirmación, ¿no? Porque lo único que te dicen es, pues fíjate que tengo razón. Entonces yo les decía, no sé si ahora Prodecon va a hacer un segundo recurso de reconfirmación, porque acá vamos a ir, o sea, si está controlado de hecho por gente que es afín a los intereses del gobierno,
y está cooptado por esta gente, pues entonces, realmente, ¿qué esperanza tenemos de acudir a encontrar una solución, a platicar un asunto, a decir, vamos a confrontar nuestras posturas y llegar a un punto medio? O sea, creo que la Prodecon va a estar completamente sesgada y eso evidentemente desnaturaliza su propósito insisto, los que pierden son otra vez los contribuyentes mexicanos. Fíjate que me está haciendo un comentario la gente del público, a la cual agradezco. Me está diciendo, mira, ¿de qué nos sirve tener Prodecon ahora si sabemos que va a ser lo que tú estás diciendo una extensión de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, Correcto, pues, correcto. ¿de qué nos sirve? O sea, realmente ya ahora todo es vía judicial y seguimos siendo judiciales y seguimos cargando los poderes y seguimos sin tener una respuesta o cuando menos la certidumbre de que van a acabar con este tipo de incertidumbres. Eso es Sí. verdaderamente importante. Ahora, el golpe a la credibilidad, eso, perdóname, podrán venir leyes, podrán venir resoluciones judiciales, pero eso, pues le va a costar mucho tiempo recuperarlo. Sí, completamente. Y la verdad es que es una lástima porque, insisto, y creo que es algo que no podemos dejar por alto, en su punto más alto, la Prodecon fue reconocida a nivel internacional como punta de lanza en materia de derechos de los contribuyentes. Y qué lástima que este sea pues, posiblemente el fin de una historia de muchos logros de esta Procuraduría que realmente pues, en su mejor época tuvo posicionamientos sumamente técnicos y sumamente también críticos de las posturas que adoptó muchas veces la autoridad fiscal. Y creo que el comentario que te hacen, pues sí, coincido completamente. O sea, no nos sirve absolutamente de nada tener un logotipo pegado en un edificio si el organismo no cumple con su función más esencial, que es verdaderamente proteger a los contribuyentes. Entonces, yo lo que te diría es, estemos atentos a las acciones legales que desde luego vamos a emprender desde nuestra trinchera para tratar de revertir esta actuación y a ver, o sea, no es un tema, y esto sí lo quiero dejar muy claro, no es un tema personal ni con el gobierno, ni con el licenciado Armando Campo, que podrá estar sumamente calificado para ocupar el puesto. Es un tema de legalidad, de preservar el Estado de Derecho y de simplemente obedecer a las leyes. Los primeros que no obedecen las leyes son los funcionarios del gobierno federal. Es verdaderamente preocupante, es una falta gravísima al Estado de Derecho y también quiero destacar que medios como lo estás haciendo hoy hagan eco de estas preocupaciones porque no podemos dejar pasar por alto este tipo de actuaciones y que el gobierno simplemente quede absolutamente impune, ¿no? Sin siquiera una resolución judicial que diga, oye, esto que hiciste es ilegal, ¿no? Entonces también te agradezco mucho el espacio y evidentemente a la orden para comentar en el futuro. No, mira, yo creo que hay muchas cosas que aquí llaman la atención. En primer lugar, dicen, oye, es que tal pareciera que esto es una práctica y una conducta constante de la autoridad, ¿no? Forzar de más cuando no tiene por qué, o violentar de más cuando no tiene por qué. Lo vemos con un INE, lo vemos con en la industria eléctrica, lo vemos con muchas cosas, lo vemos con el maíz. ¿Qué caso tiene en un momento dado celebrar acuerdos si los vas a romper? ¿De qué caso tiene tener leyes si vas a ir en contra de ellas como autoridad? ¿En dónde queda el ciudadano? ¿Dónde queda el consumidor? ¿Dónde quedan los derechos del cliente yo como persona? Sí, sabes que además le hace mucho daño reputacional al gobierno mexicano porque espantas inversión extranjera. ¿Con qué certeza viene un inversionista a decir, voy a meter mi dinero en México si sé que el gobierno se brinca las leyes, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es muy preocupante y creo que es algo que nos concierne a todos y a todas los mexicanos porque sí es algo, es una conducta que se replica y es una conducta enfermiza de este gobierno, es una manera ya de trabajar que tienen, ¿no? Brincarse las leyes por el bien común o por lo como sea que lo quieran llamar, pero sí, ya se volvió una práctica y insisto, una forma de trabajar muy particular de este gobierno y muy llamativa, el decir, pues si no puedo con las leyes como están, ya ni siquiera me esfuerzo en reformarlas, ya me las brinco, ¿no? Eso es justamente lo que también te iba a comentar. El descrédito que se está teniendo, o sea, ¿cuánto va a durar? O sea, va a cambiar el sexenio y va a parecer que es una práctica habitual, o en qué momento se va a detener, o en qué situación estamos viviendo. No, fíjate que es un tema bien delicado porque
esto que estamos viendo no es exclusivo de Prodecon, yo creo que es exclusivo de toda la administración pública federal y es algo que no se soluciona ni en 2, ni en 5 años, ni en un sexenio. Lo que se viene construyendo, tanto en Prodecon como en la administración pública, es algo que se construye año con año, con gente que se prepara, que escala niveles dentro del mismo organismo. Las entidades de la administración pública general, perdón, federal, no son muy distintas de una empresa, ¿no? O sea, hay procesos internos que se tienen que seguir, incluso para liberar un cheque, para pagar una deuda, para autorizar la salida de recursos. O sea, y lo que estamos viendo es que realmente la gente que está llegando a la administración pública no necesariamente tiene esa experiencia ni esa preparación para operar en un órgano de la administración pública federal. Y yo creo que es algo que nos va a tomar años recuperar, ¿no? Es un daño muy grave el que se está haciendo al lesionar las instituciones, pues quitándole, imagínate en cualquier empresa, o sea, que un día la empresa se vende, quitan a todo el personal, desde el vigilante hasta el director general, y lo llenan de nuevas personas. ¿Tú crees que al otro día va a seguir funcionando esa empresa de la misma manera? Pues desde luego que no. En la administración pública es lo mismo, ¿no? O sea, quitas funcionarios, metes nuevos funcionarios que a veces ni siquiera tienen experiencia en sector público, pues es normal que haya errores internos que de repente, pues es que no se pagó una deuda que se tenía con un proveedor porque no sabíamos cómo autorizar la salida de dinero y ahora se tienen que pagar intereses moratorios y penas convencionales. Y en Prodecon va a ser lo mismo, o sea, la gente que llegue va a tener que aprender cómo se hacen las cosas de cero, evidentemente sin un líder que lleve ahí más tiempo, que les enseñe, que los oriente, y eso evidentemente, pues como decíamos en el ejemplo de una empresa, va a evitar que se sigan haciendo las cosas como se venían haciendo y como se tienen que hacer, pero sin que eso implique que se van a hacer mejor. Mira, me está comentando aquí algo la gente y nuevamente agradezco. Me está diciendo cuánto tiempo le llevó en ese momento a Diana Ladrón de Guevara acreditar la Prodecon. Sí, es una cuestión de años, de hecho ella duró 2 periodos completos, ¿Dos ¿no? periodos de 6 años? Me parece que son periodos de 4 Ok. y le llevó 2 periodos completos, pues básicamente fortalecer y legitimar a la institución, porque también no es que la Prodecon nació y automáticamente se ganó ese prestigio que tenía a nivel internacional. Son años de trabajo, años de estar formando un equipo de gente capacitada, gente que hoy pues desafortunadamente ya no está, ¿no? Y sí, o sea, es triste ver cómo en 2 días prácticamente pues estamos viendo un declive inmediato de esta institución y un declive además tan indeseable, tan desafortunado por la forma en la que se hizo, ¿no? Y aquí una pregunta, si nos puedes, me estaban diciendo, antes de la Prodecon realmente, ¿qué teníamos nosotros como defensa de contribuyente además de la vía judicial? No teníamos absolutamente nada. O sea, Prodecon por eso, y no solo en México, insisto, o sea, por eso fue innovador, porque realmente no existía antes de Prodecon en todo el mundo un ombudsman fiscal. O sea, no existía un órgano garante de los derechos humanos de los contribuyentes y por eso se ganó ese prestigio al ser el primero que existió en todo el mundo. Y realmente, pues no, fuera del Poder Judicial no teníamos a ninguna institución que velara por nuestros derechos como contribuyentes y ahora, pues tristemente, parece que tampoco la tendremos, ¿no? Y justamente es lo que me dicen, o sea, el panorama pinta igual de extraño que antes, nada más que con un presupuesto destinado a una institución que al día de hoy cuestionamos mucho su legitimidad en cuanto a funciones. Totalmente. Y además hay que recordar que Prodecon no solo es para las grandes empresas, ni mucho menos. Es una institución que está pensada, o sea, si tú llegas el día de hoy a Prodecon, a lo mejor hoy no porque ya está cerrado, pero mañana al área de atención a contribuyentes y les dices, no puedo presentar mi declaración anual, te van a ayudar, ¿no? Si llegas y dices, no tengo dinero para pagar un abogado, pero tengo un crédito fiscal, te van a asignar un defensor de oficio, por llamarlo de alguna manera, para que te defienda. O sea, no es una institución que esté pensada para cierto grupo de contribuyentes, es una institución que funciona para todos los contribuyentes. Entonces, ¿qué nos queda? Pues la verdad es que simplemente el Poder Judicial y hay que también estar atentos y que el Poder Judicial siga siendo un órgano independiente, neutral también y lleno de valentía para enfrentar todos estos asuntos que, como bien decías, están llenando de trabajo al Poder Judicial. Además, un desperdicio de recursos tremendo. O sea,
tienes tantos asuntos que atender a nivel Poder Judicial y aparte tomas estas decisiones que van a acabar en tribunales, ¿no? Sí, Ricardo, me están preguntando, ¿cuánto tiempo te duró o te llevó el primer amparo contra el nombramiento de las 3 personas que se habían dado? Mira, lo que conseguimos no fue una resolución favorable de amparo, fue una suspensión definitiva, ¿no? Entonces, hay que acordarse que en el juicio de amparo, cuando tú promueves el juicio y presentas el escrito inicial de demanda, tienes la posibilidad de solicitarle al juez que te otorgue una medida cautelar, que es precisamente la suspensión. Esa suspensión, digamos, existe la suspensión en dos vertientes, la suspensión provisional y la suspensión definitiva. La suspensión provisional prácticamente la tiene que dictar el juez al momento en que recibe la demanda, ¿no? Y ahí dice, te la concedo o te la niego. En nuestro caso, nos concedieron la suspensión provisional y prácticamente un mes después nos concedieron la definitiva, al advertir al juez que la terna que envió el presidente era evidentemente ilegal y no cumplía con los requisitos previstos en la ley orgánica de la PRODECON. Entonces, en ese caso yo les diría, el resultado favorable tardó más o menos un mes. Ojalá en este caso, una vez que presentemos la demanda, la respuesta sea también así de eficiente. Y en este tipo de juicios la suspensión es clave, ¿no? Porque si no te otorgan la suspensión, prácticamente para el momento en el que pudieras tener una resolución favorable, pues esta persona ya ocupó el cargo un año, ¿no? Entonces, lo importante en este tipo de juicios, más que la resolución de fondo, es la suspensión. Me está comentando también el público que ojalá fuera este asunto tan mediático como lo del INE, ¿no? También, no, por supuesto, o sea, y realmente el INE en mayor medida, pero este órgano también, insisto, es un contrapeso para el Ejecutivo, nada más que en un área más especializada que es la materia tributaria, ¿no? Pero sí, ojalá que los medios hicieran tanto eco también, porque esto es de fondo lo mismo, ¿no? Es un embate a un organismo que en principio no estaba al control del Ejecutivo y pues la intención, como te decía, es secuestrarlo, es tomar el control. No lo dudo, y además otra de las cosas, nuevamente estamos viendo cómo se da el choque entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que nadie quiere. Sí, sí, totalmente. Y nada más es poco más fuego a la hoguera, ¿no? Y nada más nos queda esperar que, insisto, que los jueces sigan siendo valientes y que resuelvan, como decías tú también, conforme a derecho y sin perjuicio de que pues, al Poder Ejecutivo no le va a gustar, ¿no? Otro de los comentarios que me están haciendo y creo que es bastante valioso, me dicen, oye, mira, Prodecon era una institución que era joven, muy joven, pero estaba dando grandes resultados con sus acuerdos. En este sentido, ahora con estos acuerdos difícilmente van a ser contrarios a la autoridad. Entonces, prácticamente, hoy por hoy, con esto y de mantenerse el funcionario, estamos hablando que desaparece la figura de hecho. Sí, completamente. Yo creo, y ojalá no sea así, ojalá me equivoque, pero creo que el hecho de que el gobierno federal imponga, porque es la palabra, imponga a alguien que viene de la Secretaría de Hacienda de esta manera, sí creo que genera expectativas, la verdad, muy desalentadoras al futuro, ¿no? Sobre la existencia de Prodecon. E insisto, ojalá me equivoque, pero el panorama pues no es para nada positivo. Bueno, hay comentarios bastante difíciles de comentar, válgase la redundancia, hacer al aire, pero dicen, por un lado nos extorsionan con multas, con impuestos y todo, y resulta que luego el extorsionador va a ser también quien nos vaya a defender, pues estamos fritos, en pocas palabras. Sí, exacto, o sea, el verdugo también es el juez, ¿no? O sea, Otra de las cosas que me están preguntando es, si nos puedes platicar un poquito de lo que va a proceder con los órganos de sociedad civil que impugnen este nombramiento. sí, o sea, a ver, los organismos de la sociedad civil que se sumen a este proyecto, insisto, México Justo es el primero, ojalá vengan más, tanto cámaras empresariales como otras instituciones de la sociedad civil. La verdad es que hay que aplaudir su labor porque también se requiere valentía para hacer frente a este tipo de decisiones por la vía institucional, como es acudir a un juicio de amparo. Y de lo que vaya a pasar con ellas, pues yo lo que te diría es ojalá que no bajen los brazos, ¿no? O sea, que sigan defendiendo la causa por las cuales han sido creadas
Y ojalá también que el gobierno federal pues no se ensañe con ellas, como sí lo ha hecho en el pasado, ¿no? Con muchos organismos de la sociedad civil que simplemente por buscar el respeto a los derechos humanos han sufrido agresiones y dimes y diretes en las mañaneras. Nos comentan que aprovecharon muy bien el puente, pero ahora nosotros como sociedad civil, como instituciones, ¿qué tanto tenemos de plazo para impugnar esta situación? Mira, nosotros, o sea, a ver, tenemos 15 días para promover una demanda de amparo a partir de que nos enteramos, digamos, del acto reclamado, que en este caso es la designación de este funcionario. Y yo lo que les diría es, si tienen ganas de sumarse a este tema, la primera responsabilidad como ciudadanos creo que es hacer la difusión, ¿no? O sea, hablar del tema, asegurarnos de que la gente que conocemos conozca cuál es el problema y cuáles son las razones por las que esto es ilegal. Y la segunda tarea que podemos hacer es acercarnos también a este tipo de organizaciones en las que participemos, con las que tengamos algún contacto, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, y bueno, invitarlos a que se sumen, ¿no? A que realmente promuevan una acción, ya sea individual o colectiva, para tratar de frenar este embate y hacerse presentes de esa manera en la discusión pública, ¿no? En el diálogo que tenemos como ciudadanos diario, que el gobierno sepa que la gente está enterada, que la gente no está contenta con este tipo de actuaciones. Me comentan, ¿tú crees que haya repercusiones para los promoventes? Mira, yo te diría, no, evidentemente no tengo la certeza y espero que no sea así, porque sería lamentable que un ciudadano sea reprendido, un ciudadano o una organización civil sea reprendida simplemente por pedir que se respete la ley, ¿no? Entonces sería algo completamente trágico, atroz y de verdad, verdaderamente lamentable. Entonces esperemos que no sea así, esperemos bueno, que la gente que tenga que conocer estas demandas del lado del gobierno tenga la sensatez de entender, insisto, esto no es personal, es una petición a que se respete el Estado de Derecho y nada más. Están comentándome, la vez pasada cuando se promovió el amparo, ¿cuántas instituciones o empresas o organismos de la sociedad civil fueron las que lo hicieron? Mira, recuerdo que en su momento participaron México Justo y Mexicanos contra la Corrupción como digamos, encabezando el proyecto. Se sumaron muchos abogados, al menos una decena quizá de abogados especializados en materia fiscal. Y realmente, pues algunas cámaras empresariales dieron difusión, ¿no? Esperamos que esta vez se sumen más cámaras empresariales, no tanto para difundir, sino realmente como quejosos, ¿no? Y más organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, la verdad es que es decisión de ellos y ojalá que tengan esa valentía para sumarse a este esfuerzo, ¿no? Nos comentan, como Consejo Empresarial Mexicano, como México Justo, ¿tú crees que también podamos ir los particulares a sumarnos al amparo? Sí, desde luego, se puede hacer un esfuerzo también y de hecho los particulares pueden promover como personas físicas juicios de amparo. Entonces yo les diría, acérquense a través de las redes sociales del Consejo de México Justo a ver cómo se pueden sumar, ya sea como quejosos al amparo o incluso que nosotros los apoyemos redactando una demanda que ustedes puedan presentar, ¿no? Ok, Ricardo, me están comentando, para conocer más de México Justo, ¿qué nos sugieres que hagamos? Mira, yo les diría que se acerquen a las redes sociales. México Justo tiene un Twitter, tiene un Facebook, tiene una página de LinkedIn, igual que el Consejo. Y realmente, pues generalmente ahí en esas páginas se publica todas las actividades que hacen las dos asociaciones, tanto México Justo como el Consejo Empresarial Mexicano. Y también se comparten las posturas que tomamos respecto a asuntos que son de coyuntura nacional, ¿no? Entonces los invitaría a seguir las redes sociales, la mía también, se pueden acercar a través de mis redes sociales también para contactarme y ver cómo se pueden sumar a este esfuerzo. Mi Twitter es Rickmenque, RICMENQUE, y bueno, la verdad es que completamente abierto a escuchar y platicar con gente que tenga esas ganas de sumar a este tipo de proyectos, ¿no? Ricardo, otra de las cosas, yo creo que esto da para mucho, pero me dicen, y en este momento,
salvo que estén de vacaciones, ¿cómo explicas la ausencia de comentarios de empresas o empresariales, de cámaras, ante este embate? Mira, la verdad es que yo creo que sí, o sea, parece de broma, pero creo que sí nos agarraron bien en Semana Santa, porque la verdad es que esto empezó a sonar ayer y apenas hay mucha gente que hoy amaneció apenas con la noticia, apenas lo está digiriendo. Y lo que comentamos, por ejemplo, de la designación de esta persona como titular es una noticia de hace menos de una hora, ¿no? O sea, es algo muy nuevo. Entonces, yo te diría, creo que sería ingenuo pensar en que el timing de esta noticia es fortuito. Yo creo que sí agarraron a varios de vacaciones y la verdad es que esperaría que en los próximos días haya mucha más atención, no solo mediática, sino también institucional al respecto y que, bueno, más gente se sume a este proyecto que sin duda, insisto, es verdaderamente un problema grave para el Estado de Derecho, para los contribuyentes pues bueno, a final de cuentas, nuestra labor como ciudadanos, seguiré diciendo, es informar, ¿no? Y correr la voz platicar con nuestros amigos, con nuestros familiares. Si tienen empresas, evidentemente también decirles, oye, esto está pasando que, bueno, sigan las noticias como tu canal, ¿no? Estaríamos hablando que tentativamente tenemos solo el mes de abril, digo, las primeras 3 semanas de abril para presentar el amparo. Sí, es correcto, más o menos es ese tiempo bueno, evidentemente el tiempo de resolución puede variar mucho dependiendo del juez que lo conozca, pero sí, para presentar exclusivamente el plazo es más o menos correcto. Otro de los comentarios que me están haciendo, en caso de que como particulares quisiéramos impugnar esto, y yo creo que es particulares y sociedad civil, ¿qué tendríamos que acreditar como prueba o Mira, presentar? la verdad es que es una muy buena pregunta porque lo que hay que acreditar es que se tiene interés legítimo, ¿no? O sea, interés para promover el juicio de amparo. Y hay que ser muy cuidadosos en este tema porque es un concepto muy ambiguo que si bien está desarrollado a nivel jurisprudencial, la verdad es que tampoco tenemos un listado exhaustivo concreto que nos diga si cumples con estos requisitos tienes interés legítimo. Depende mucho, y yo te diría, intencionalmente está pensado así, del criterio, del approach que tenga el juzgador. Entonces, una misma demanda de amparo presentada en dos circuitos judiciales distintos, conocida por dos jueces, la misma demanda puede ser desechada y la otra puede ser admitida, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es acreditar que como ciudadanos mexicanos o como miembros de una sociedad civil organizada, tenemos interés legítimo en que se respete el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, que tenemos derecho humano al principio de legalidad, a que las actuaciones de la autoridad no sean arbitrarias, y la construcción de la demanda de amparo va a ir en ese sentido, en decir, oye, yo como ciudadano mexicano, contribuyente, o como asociación de la sociedad civil organizada, tengo derecho a que el Estado no actúe fuera del marco legal, ¿no? Y habrá jueces que estén de acuerdo y te digan, coincido, con eso es suficiente para que me acredites que tienes interés, simplemente siendo ciudadano mexicano. ¿Por qué? Porque tienes derecho a la seguridad jurídica, al principio de legalidad. Y habrá jueces que digan, pues no, no me parece suficiente. O sea, yo sí necesito que me acredites que tienes un daño específico, cuantificable para acudir a juicio de amparo. Entonces, pues mira, por eso también es importante que la gente se sume para buscar simplemente encontrar, conectar con estos jueces que puedan coincidir con nuestro argumento y digan, sí, sí tienes derecho a que se respete la ley, ¿no? Ok, bueno, este es un comentario, son varios comentarios medio largos, pero te voy a decir esto obviamente va a generar más embates contra la Corte y obviamente contra Norma Piña, quien, por cierto, la ministra ha pedido unidad en los órganos jurisdiccionales y obviamente en los jueces. Por otro lado, aquí dicen, de alguna manera no hay esa unidad como tal, o no se vislumbra esa unidad cuando hay otro ministro, me imagino que se refieren a Saldívar, que reiteradamente ha dicho que no va a responder los cuestionamientos sobre cuestionamientos que se hagan entre el Ejecutivo y el Judicial. Entonces ahorita, la pregunta, después de todo una serie de comentarios, es ¿cómo ves al Poder Judicial, en tu opinión, fuerte? Mira, es una gran pregunta. Me parece que fue un acierto nombrar a Norma Piña como ministro presidente. O sea, creo que
creo que lo que ha demostrado al día de hoy, al menos en declaraciones públicas, en posturas, en actitudes, es muy positivo en términos de impartición de justicia, pero el examen, la prueba de fuego realmente está por venir, ¿no? Tienen en sus manos el plan B de la reforma electoral y van a tener en sus manos en los próximos días muchísimos asuntos en donde, hay que decirlo, no es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga control absoluto de las resoluciones, pero sí tiene las facultades de hecho para empujar, para alentar, para desalentar ciertas actitudes de los juzgadores. Entonces, me parece que el pronunciamiento definitivo sobre la idoneidad, sobre la valentía de la ministra para ocupar ese cargo, lo tenemos que esperar todavía, ¿no? Me dicen, ¿esto es parte de algún plan B, plan C, plan D? O sea, esperemos que no, pero bueno, no me sorprendería que así sea, no más que un plan B en materia fiscal, ¿no? Ya no electoral. No, pero te pregunto, ¿esto con qué podría estar vinculado? Con dejar, digo, Mira, sabemos que están dejando a los contribuyentes sin una defensa, pero por supuesto. pero ¿con qué estaría vinculado? ¿Con recaudar más? Sí, completamente. Es que si les quitas un organismo que estaba hecho para defenderlos y para combatir las posturas agresivas de la Secretaría de Hacienda o del Servicio de Administración Tributaria, un poco los desarmas, ¿no? Los dejas más indefensos para buscar una resolución favorable y evidentemente, pues sí, dejas al Estado con más herramientas para recaudar. Dentro de que tal, esta es una pregunta de precisión, dentro de lo que has visto, ¿hay tendencia a cobrar más por parte de las autoridades? ¿A recaudar más? Totalmente, sí, y esto es no solo percepción, es objetivamente cierto, han aumentado considerablemente los niveles de recaudación y la razón es que el gobierno, la principal fuente de ingresos que tiene, pues son los contribuyentes. Entonces, naturalmente, a través de mecanismos de fiscalización más agresivos, sí se busca incrementar los niveles recaudatorios y así ha sido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente han aumentado. ¿Llegaremos al exceso de los impuestos de ventanas? No creo que formalmente, pero materialmente, y de hecho ya estamos viendo absurdos, ¿no? Donde la autoridad fiscal rechaza todo tipo de deducciones, todo tipo de acreditamientos. Entonces, quizá no veamos un impuesto a las ventanas en una reforma fiscal, pero sí seguiremos viendo más herramientas para que el SAT pueda presionar a los contribuyentes y para que incremente los niveles de recaudación. A veces pues en pleno perjuicio de los derechos humanos de los mexicanos. Ricardo, esta pregunta es también capciosa y difícil, pero bueno, dicen, oye, supuestamente la oficialidad de partes de las autoridades estaba hecha para recibir documentos, tan frívolos como tan responsables como se presentaran. Lo peor que podía pasar es que más tarde te los rechazaran. Hoy tú llegas a presentar un oficio y resulta que el funcionario en específico, bueno, tienes que indicar al funcionario en específico y el funcionario en específico tiene que decir o decidir si lo acepta o no lo acepta la autoridad. Sí. ¿Es correcto esta apreciación? Esa actitud es completamente contraria a lo que mandata el octavo constitucional, que es el derecho de petición, y efectivamente, como dicen nuestros amigos, pues las autoridades están obligadas a recibir cualquier promoción que les presentes, ¿no? Entonces, definitivamente el hecho de que se nieguen es completamente contrario a la Constitución. Y sí, desafortunadamente estamos viendo cada vez más esas actitudes de rechazo al acercamiento con los gobernados mexicanos. En el SAT, pues incluso ya es una regla el uso del buzón tributario. Entonces, en la gran mayoría de las ocasiones, si tú llegas a la oficialidad de partes del Servicio de Administración Tributaria, te van a decir que no te reciben absolutamente nada, ¿no? Y eso, insisto, es contrario al octavo constitucional. Y también me dicen, oye, cuando queremos pagar, ya nos damos nos rendimos y queremos pagar, resulta que ahora solicitar una orden de pago, una instrucción de pago, es complicadísimo. Y normalmente se Sí, te vencen los términos. sí, mira, es un tema bien importante porque la autoridad tendría que facilitarte las condiciones para que pagues tus impuestos. Muchas veces, como dicen, o sea, tú quieres cumplir, pero simplemente no sabes cómo, o el aplicativo está fallando, o te dicen, pues espérame porque ahorita está saturado el sistema. Entonces, no solo te cobran, sino que te complican la vida cuando quieres cumplir, ¿no?
Sí, sin duda. Y mira, como eso dicen, mira, no hay nada más complicado que presentar tu declaración anual en tiempo. Y creo que ya pasó el tiempo. Entonces, muchos decían, era imposible hacerlo. Totalmente, Tardadísimo. sí, batallaron muchísimo las empresas para presentar este año su declaración anual, hubo cambios en el aplicativo y sí coincido, o sea, una de las cosas más complicadas como ciudadano mexicano es pagar sus impuestos. Y justo es eso lo que dicen. Oye, no hay nada, no hay un reto más difícil que pagar impuestos y hacerlo en tiempo. Pero bueno, Totalmente de acuerdo. Ricardo, esto nos está dando un panorama muy grande, que antes también el Prodecon emitía boletines, nos informaba de los posibles instrumentos de ayuda para los ciudadanos. Hoy, por lo que nos estás platicando, va a ser muy cuestionable que vuelvan a emitir algún tipo de ayuda para los ciudadanos. Te pregunto, ustedes como Consejo Empresarial Mexicano, como México Justo, ¿seguirán emitiendo boletines, seguirán emitiendo informes en beneficio de los contribuyentes? Totalmente, sí, por supuesto, es parte de nuestra misión, velar por los empresarios mexicanos y por supuesto que es una de las razones por las que seguimos activamente en este tipo pues de asuntos y de actividades. Sabemos que el gobierno tiene muchas áreas de oportunidad y es parte de lo que nosotros asumimos como tareas propias, ¿no? Sin duda, la verdad es que te están diciendo, perdón, échale ganas, güerito, síguele así, etcétera. O sea, son gente que de alguna manera está apoyando y te agradezco mucho, Ricardo. Yo creo que nos has dado un planteamiento muy interesante. La gente debe saber qué es lo que está sucediendo. Al final, nosotros solo aportamos elementos y cada uno decidirá cómo actuar. Te agradezco mucho, Ricardo. Agradecemos al Consejo Muchas Empresarial gracias a ti. Mexicano. Y solo me quedaría una pregunta que es parte de este programa. En tus propias palabras, ¿quién eres, Ricardo? Yo soy Ricardo Mendoza y soy abogado fiscalista, específicamente me especializo en impuestos, soy consultor y litigante y bueno, como parte de mis actividades desde hace algunos años para acá, estoy involucrado en temas de la sociedad civil organizada y bueno, ahora con el Consejo Empresarial Mexicano. Entonces, eh, lo que necesiten ya tienen mis redes sociales, feliz de la vida de platicar con ustedes y también agradecerles el espacio, ¿no? Para darle difusión a este problema que al final de una u otra manera nos va a terminar impactando a todos. Excelente, Ricardo. Perdón, nada más si puedes, por favor, indicarnos las páginas del Consejo Empresarial Mexicano, porque dijiste las de México Justo, las tuyas, pero si nos haces Sí, favor de apoyarnos. sí, si buscan, de hecho en Twitter, en LinkedIn o en Facebook, si buscan Consejo Empresarial Mexicano, van a encontrar la página rápidamente, es de las primeras que aparece porque no hay otras organizaciones con ese nombre. Entonces, si introducen el nombre, por ahí les va a salir en los primeros resultados. Ok, y nada más te comento, ojalá que pronto se manifiesten las otras cámaras, bueno, no creo que las otras, la mayoría de las cámaras, si no es que todas, las cámaras y los colegios de abogados y contadores al respecto, porque sí necesitamos tener un mayor consenso como sociedad y una mayor participación como organismos civiles. Pues yo creo que ahí sí coincidimos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Ricardo, muchísimas gracias, gracias por esta charla y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido, esto siendo tus propias palabras. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv